en términos en términos de elementos complementarios, que eso es fundamental en la música, porque todo es lo que nosotros tenemos, qué sé yo, hago una escala hacia arriba, tengo que tener su complemento que hacer la escala hacia abajo. Tengo Mm. una cosa que dura harto, tengo una cosa que dura breve, ¿no? Tengo una cosa fuerte y tengo una cosa piano. O sea, siempre hay opuestos, ¿no? Que son, ya lo he explicado, no es que tenga que ser contrarios, son complementarios, son útiles el uno con el otro, ¿no es cierto? Dan Sí. sentido el uno al otro. Si no tengo uno descendente, no voy a entender que este es ascendente. Ajá. Si no voy a tener un breve, tampoco voy a saber que este es largo y viceversa, ¿no? Sí. Entonces, siempre tratar de ver de cada elemento cuál es el aspecto que lo completa, que lo complementa. Ok. ¿Ya? Am, ahora entonces una pregunta dentro de, por ejemplo, tengo la sexta, la tercera menor y de la tercera menor saco de nuevo el semitono, pero también en esa inversión del acorde tengo la cuarta justa. Ahora en esa Ujú. cuarta justa tendría que sacar igual, Sus yo qué sé. complementos, claro, claro. Ok, ok, listo. Que van a ser diferentes, ¿no? En todo caso, no son los mismos de aquí, no son los mismos de la tercera, son otros, porque Sí, aquí es este semitono y aquí van a ser el re sostenido, mi, el fa sostenido, ¿no? exacto, ok. Eso no tenía muy claro. Ok. Ahora, este es el acorde menor. Es otro. Es, Es, el de abajo sí es el acorde menor. ujú. Entonces, aquí tienes tercera mayor y tercera menor. Aquí tienes tercera menor y tercera mayor. A la inversión, ¿no? Son invertidas las proporciones. Sí, Automáticamente esto, por ejemplo, me pondría a mí en una situación de curiosidad cómo establecer esto como eje, ¿no? ok. Entonces, aquí automáticamente haría esto. O sea, el acorde menor lo pondría aquí, ¿no es cierto? Ok, Así yo tengo este sol que es común, ¿no es cierto? sí, eso es común. Es otra opción. Esta tomaría el común, los extremos, ¿no es cierto? Sí, Tomas los extremos y cambias las proporciones internas. Ese es el juego en esto, ¿no? sí. Tengo dos extremos y aquí adentro cambio las proporciones. Grande, pequeño, pequeño, grande. Ese es el juego. En esta otra cosa, tomo un grande y hago el pequeño. El mayor, mayor, menor, ¿no? Sobre un eje. Otro juego puede ser tomar los extremos como referencia al mismo sonido y hacer menor, mayor, ¿no es cierto? Eso para el acorde mayor y el otro para el acorde menor, ¿no? Claro, claro. Ok. Siempre, hablamos siempre de A y B, ¿no es cierto? Sí, ok. Este es A y este es B. Entonces, en tu caso, lo que tú has hecho es tomar los extremos y has hecho A y B
es mismito, ¿no es cierto? En cambio aquí esto sería A y B. Esto sería A y B igual, pero con una pequeña variante, que aquí el común está al medio. En cambio aquí el común está a los extremos, ¿no es cierto? Sí. Y ve, vos, ve cuáles pueden ser las cosas que te suenen mejor, que te interesen, que te llamen la atención. Ujú, Y después de empezar a pensar que todo esto, o sea, no es que tú haces una investigación sobre esto y después dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo hago esto? ¿Qué hago con esto para hacer una música, no? ujú. Y ya les he explicado, ya lo he dicho muchas veces, lo que has de ser, simplemente decides la función de cada elemento, ¿no? Del elemento grande y del elemento pequeño. Entonces, el elemento grande va a ser vertical, el elemento pequeño va a ser horizontal y automáticamente eso se transforma, ¿no? Esto va a ser un sol si y el otro va a ser el si re horizontal, ¿no es cierto? Sí. O viceversa. Esto también tiene una variante, puede ser re si, ¿no es cierto? Ujú, Puedes tomar los del centro como eje o puedes tomar los extremos también. Entonces va a ser sol, re, sol, si, y el extremo va a ser re, sol, re, si, perdón. ¿No? En vez de no, si, re, no, re, si. ujú. Ok. Entonces de que pueden ser iguales. Este puede ser larga, breve o viceversa, breve, larga. Sí, en realidad igual tenía escrito, digamos, una función para cada elemento, pero esa también es parte de mi pregunta de cómo empezar a trabajar, digamos, en el panel uno con esto, ¿no? Ajá. No, pues ya puedes visualizarlo así, ¿no? Con el aspecto que sea horizontal o que sea vertical o que sea... Hay alguien que está anunciando algo. Qué sé yo, el semitono, por ejemplo, puede tener una función intermedia que es entre armónico y melódico, ¿no? Que es el trino, Sí, obviamente. sí, Porque exacto. el trino es tan estrecho que da como si fuera un acorde, ¿no? Y al Sí, mismo tiempo también, si yo ralento, si yo freno, esto se va haciendo melódico, ¿no? sí. Sí, justo había puesto el Si trino. lo voy estrechando, se hace acorde. Ujú. También podría ser una especie de ostinato rápido, ¿no? También. Ok. Ten cuidado con los ostinatos, es la forma más, llena mucho y resuelve mucho también. Ok. En caso desesperado te acepto ostinato. Ok. ¿Ya? Ya, está bien, maestro. Tratar de encontrar alternativas. Ok. Ahora, también a partir de este razonamiento de estos dos acordes, también tenía la idea de, a partir del acorde de sol mayor, a partir de la tercera del si, am, hacer otro acorde mayor, es decir, de si, re, fa sostenido, y de sol menor, hacer otro acorde menor, pero con su quinta de re menor, bajo la misma lógica, y sacar esos materiales también. Ujú. Bueno, si tú tienes que aplicar, lo que tienes que hacer es aplicar siempre un principio. Si tú dices, yo a esto le voy a poner si, re, fa, ¿ok? Sí, Cuando es menor, si quieres cambiar, partes, pero tienes que partir del re, sí, exacto. perdón, del sí, ¿no? Porque aquí has partido del sí.
del medio. Y aquí también tienes que partir del medio. Ok. El mismo principio. Entonces así, perdón, este es de mayor, sí, sol y mi, ¿no? Sería así, Si, sol, mi. Ok. ¿no? Porque aquí es si de fa, aquí es del medio, partes y haces el acorde mayor. Aquí haces el medio y haces el acorde menor. Aquí tiene que ser si re sostenido, pero tiene que ser. Sí. No. Bueno, si utilizas lo mismo, entonces este te va a dar mayor y este te va a dar menor. Exacto. Eso sí. Aquí tendría que ser este menor y este mayor. Ok. Entonces el sol, mi bemol. Mi Eso, bemol. Sí. así Y el otro, si, re y fa sostenido, ¿no? sí, y este sí bemol, sí, claro. Ok. O sea, una vez que aplicas un principio, o sea, una idea se tiene que convertir en principio. Esa sería la cuestión. Ok. Ok. Y una vez que ya tenga todo mi material, selecciono, digamos, tenía la idea de cancelar todos los intervalos que se duplican, digamos. Si tengo dos Claro, mayores, pues, aplicas un filtro, lo que llamamos un filtro, y ajá, empiezas con el material, digamos, filtrado, decantado, entonces empiezas ya a convertirlo en sonido, ¿no? sí. Ahora mi pregunta también es, digamos, en el panel uno cuando ya empiezo a escribir en mi material, am, es como el serialismo que estaba explicando, digamos, en la clase anterior. Encima Claro, tengo que claro, tener, claro, no cambia mucho, no cambia, porque ese es el modo de trabajar. En ok, tu panel uno, si este es el acorde, tú vas a tener un sonido base que es el sol, ¿no es cierto? exacto. Y cuando empieces a realizar en la segunda sección, vas a tener la memoria de la primera sección, que de alguna manera vas a implementar a lo que estás realizando, ¿no? Ok. Y luego va a ir cambiando mi nota base, ¿no? A medida que vaya haciendo. Exacto. Ok, ok, ahora está mucho más claro. Perfecto. Perfecto, maestro. Entonces, para la próxima ya voy a tener el panel uno porque he estado trabajando en esto. Ok. Trata de tener los paneles, ¿no? O sea, si puedes tener más de un panel, tienes una visión más clara de lo que va a entrar, lo que no va a entrar. Sí, 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 exacto. Estoy trabajando en eso. Ok. Perfecto. ¿Quién está aquí? Sí, María, lo hemos visto. Fabián. No hay más, no ha entrado el Nacho. Uno que ha desaparecido del mapa, no sabe nada del Andrés Fernández. Mm, yo no sé nada en lo personal. Ha desaparecido del mapa ya hace tiempito. Otro que me ha escrito que quien sabe tenía que hacerse ver hoy día era el Miguel Toro, pero tampoco aparece. A Johnson, che. Bueno. Entonces, nada, pues nos vemos el domingo próximo. ¿Sí? Claro. Está bien, está bien. A menos que no quieran charlar algo, argumento X. Sí. Hay tantas cosas que uno quiere preguntar, maestro, pero Pregunte, estamos aquí para eso. ya. En primer lugar, bueno,
Me siento complacido de haber sido invitado por ti y me gusta mucho escuchar las clases que tú dictas porque, como lo dije en alguna oportunidad, me recuerdan muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, en cuestión de pedagogía, maestro, se encuentran muchos problemas en materia de conceptos y en materia de definiciones. Y ese es un tema complicado de pronto para explicar porque creo que cada compositor, como eres tú, tiene la suficiente experiencia como para poder demostrar con solvencia esta situación, ¿no? De, eh, de demostrar los significados con relación a esto que yo dije, la definición y los conceptos que se utilizan como argumentos dentro de la música. Y esta es una parte fundamental. Y es algo que de pronto yo nunca he podido hacerlo, sobre todo en materia pedagógica, ¿no? Porque considero que me falta mucha experiencia en ese sentido. A veces el hablar simplemente de cosas pequeñas como motivo, como frase y todas estas cosas, muchas veces entramos en complicaciones en el sentido de que la historia misma arrebata pues la construcción y la destruye, ¿no? Es decir, eh, en términos de motivo, frase y todo eso, podemos pensar de que en ciertas épocas se manejaron de una manera y posteriormente se destruyeron esas cosas y de pronto aparecieron otras, ¿no? Y bueno, este tema del argumento musical, en términos técnicos, querido maestro, ¿cómo es que se puede ser específico en ese sentido? Al ver que estamos con distintos materiales, vienen, por ejemplo, personas o estudiantes de distinta idea. Unos tienen una visión hacia la tonalidad, otros tienen una visión hacia lo contemporáneo, otros tienen una visión hacia lo abstracto, hacia lo, como le digo, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, ahí un concepto no es suficiente, ¿no? Entonces, manejar una idea para armar una estructura en la composición, en mi caso se hace muchas veces difícil. Bueno, Siga. sí, yo creo, Juan, que el asunto básico es tratar de ser... lo que pasa es que tenemos una cierta propensión, una cierta inclinación a pensar. Yo hago una distinción que me parece bastante importante y bastante al mismo tiempo fundamental, diría yo, ¿no? Nosotros, nosotros compositores, los estudiantes de composición, desde que somos estudiantes, tenemos una inclinación a justificar lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, habría que cambiar el verbo. Nosotros no tenemos nada que justificar. Todavía es más seria la cosa, porque nosotros lo que tenemos que hacer es motivar, o sea, ¿por cuál motivo hacemos tal cosa? Porque justificar es a posteriori, ¿no? Yo hago cualquier cosa y después me invento cosas para justificar lo que he hecho. En cambio, me parece más importante darle un motivo a las acciones, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me muevo aquí y por qué me muevo así? ¿No? Entonces, ahí hay un salto porque ya no hay mucho que hablar. En la justificación puedes hablar por 10 minutos para justificar un segundo de sonido, ¿no?
Cuando tienes que explicar un motivo del sonido, va a ser mucho más sintético y mucho más claro. Entonces, para empezar, yo creo que es importante ubicarse en esa posición y eso implica, obviamente, implica mucho más rigor en la fase compositiva, ¿no? Saber cada nota qué está haciendo y por qué está ahí. ¿Te das cuenta? Ujú. Entonces, eso es muy, muy importante. Inclusive, yo hago siempre este ejemplo. ¿Dónde está? ¿Cómo suena? Aquí está. En esta partitura, por ejemplo, ¿no? Aquí. Voy a agrandar un poco. Ya. En esta partitura, que es una partitura para orquesta, yo tengo una sucesión de 3 sonidos y 3 complementarios. Ujú. Entonces, y los 3 sonidos A, digamos, el material A, tiene además una función tiene como una tónica, ¿ya? Entonces necesito una tónica también, un ámbito acústico, armónico, que es. Entonces, aquí tú tienes, o yo tengo, por decir, estas notas. Re, mi, y creo la próxima de ser sol, re, mi, re, ¿dónde está? Pues, re. Ah, no, perdón. ¿Qué instrumento era ese? El clarinete, no, ese es el fagot. Mi, el fagot aquí está, re, mi, y la tercera, re, si, y mi sol, aquí está, ahí está. El re como eje, re, mi, Ah, sol y re, si, la, seguramente. Entonces, aquí tienes el re, sol, el mi sol, re, mi sol y el re, si. ¿Ves? Y el re, si, la. Ahí está. ¿No? ujú. Entonces, inclusive la orquestación está definida, ¿no? Este es lo que tengo que oír, se va a oír en ese timbre, ¿no? Los sonidos complementarios son los sonidos que están al medio de estos intervalos y son estos de aquí. Con este gesto de destacato. Tic, 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 tic. No siempre es. Y cuando hay estos estacatos, esto es como una extensión, como una ampliación de staccato. Mira, el gesto es el mismo, solo que es un Ajá, pequeño, ajá. es un acorde de esos sonidos. ¿Mm? En cambio, en la otra categoría, que tienes, de los sonidos principales, digamos, el re en la tónica tiene esta extensión aquí. Cuando hay re, hay esto. Mira, cuando hay re, Ah, hay esto. ya. Esto ya hemos dicho que
que pertenece a esta área, ¿no? Y más tengo este que es el fondo, que es esa nota central re. Y estos que son también una extensión del re. O sea que después de esto y esto representan re. Y este es el fondo, el telón de fondo del re. Entonces, está todo bastante a ese punto. Explicado así, si tú lo ves, Sí, sí, sí. lo entiendes perfectamente porque, ¿cómo hago aquí un ratito? No, mira, está todo clarito así. Ujú. ¿No? Y aquí parece más complicado. ¿Por qué? Porque parte como a cánone, la misma estructura, los mismos elementos sobre su quinta, sobre la. Entonces aquí hay esta estructura que está aquí en la primera página, como que se duplica, ¿no? Así es. Pero los principios son siempre los mismos. Ujú. Entonces es una sección donde yo presento esos elementos de manera que una vez que esté aclarado todo, empiezas a desarrollar el elemento X se convierte en este arpegio y otro elemento se convierte en otra cosa, en glissandos, en fin. Es un desarrollo continuo, ¿no? Ajá. Pero ahora, tú me decías esto, ¿cómo te podría decir? Hay una cuestión que me parece que es importante recalcar y la necesidad sobre todo eso, ¿no? De entender el estudio de la composición. Perdón un ratito, los perritos tienen que salir. ¿Me fai uscire, per favore? O sea, el estudio de la composición a partir de la música tradicional. Pero no estudiar Bach o estudiar Beethoven, estudiar Schumann desde el punto de vista, yo diría, estético, ¿no? Más bien estudiarlos desde el punto de vista artesanal, ¿no? Cómo han hecho, cómo Claro. construyen, Ajá. que es Sí, sí, sí. precisamente desde el punto de vista compositivo, sería, ¿no es cierto? Cómo componen. Y cuando haces una reconstrucción, de pronto un ejercicio, te dice, escribir una cosa como lo haría Beethoven o como lo haría Chopin o como lo haría. Entonces tú tienes que utilizar ese material, esos elementos, y más o menos de la manera que ellos lo utilizaban, ¿no es cierto? Ujú. Hay un ejercicio que yo puedo hacer, mostrarte por decir, vamos a ver si funciona, no sé si, vamos a ver, master, aquí está. No, aquí no, media vuelta, para volver. No, no es esto, lo que quiero es esto. Mira. Esto siempre es mi ejemplo clásico de mi séptima de Beethoven, ¿no? Pam, 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 pam. Tan, ta, ta, tan, 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 ta, ta, tan, tan. Antecedente. Tan, tararán, tan, tan, ta, ta, tan. Consecuente.
A su vez, este se hace como un antecedente grande y consecuente tan, tararán, tan, pam, pararán, tan, tararán, tan, tararán, dividido en dos, que son tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán. A su vez, esto dividido pam, pa, pa, pam, 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 pa, pa, pam, 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 pararán, pam, pararán, tin, tararán, tan, tararán, tan, tararín, tan, taratán. A su vez, dividido en tan, 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 pam, 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 aquí se hace aquí, tan, tan, ¿no? O sea, segmentarlo de manera de entender. Ahora, yo sé, porque me han enseñado, porque viene del análisis, que el tema, digamos, en los primeros 4 o 8 compases sería esto, ¿no es cierto? Entonces, tin, tan. Esto de aquí tiene que terminar o en el tono dominante de la menor, Sí. que sería mi menor, Mi. el tono dominante, no el acorde dominante, o cuando un tema es el menor, puede terminar en su relativo. Entonces, ¿qué hace Beethoven? Lo que veo que termina en su relativo, termina en do mayor. Yo hago el ejercicio, hago mi ejercicio, yo no quiero terminar en mi menor. ¿Cómo hago? Entonces tengo que analizar los elementos, notas como se dice, de batuta, y este elemento también que es tararán, ¿no? Es el elemento diferente. Pam, pa, pa, pam, 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 pa, pa, pam, pararán. Tan, tararán. Tan, tararán, tan, tararán. Entonces, con esos elementos, tan, tararán, tan, tararán, tan, esto me lo tengo, y aquí hago pam, pararán, fa, pam, pararán, tan, fa, mi. No, ¿cómo es? Re, fa, fa. Tiene que ser fa sostenido, pero re, mi. Perdón, esto es, no, esta no es mi fa, esto es do. Mi, fa, sol, fa, mi. Tan, tararán, tan, sol, fa, mi. Con el fa sostenido. Y voy a mi. Pero estoy jugando el juego de la composición con los elementos dados por el autor. Entonces, ese ejercicio, esa manera de estudiar, si quieres, la composición, componiendo con esos elementos, te da como decir, la agilidad mental y te da la costumbre, ¿no? El hábito de ver las cosas y de moverte las cosas según principios relativos, que no son absolutos, simplemente de esta pieza, de este tema, y después, obviamente, eso se contextualiza en un elemento más amplio, ¿no? Claro. Yo me parece que de esto les he mostrado cómo él utiliza este elemento tan simple. Perdón, vamos a hacer todo tiene que ser así. Ok, ¿no? Ahí está, esto. Pararán.
Tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán. Tin, tararán, tan, tararán, tan. Inclusive cuando empieza a florear esto, pararán, ¿no? Es el achicamiento de esto. Pararán, Sí, tiratarán, tin, tararán, ¿no? Mira. así es, sí. Entonces, componer es eso. Componer es como un rompecabezas. Tienes fichas y lo que haces es que las armas, las vas moviendo y armando figuras. Ujú. Entonces, imagínate esto, podría ser una composición contemporánea tranquilamente, ¿no? Claro. Entonces, así lo vemos con esos ojos, sí. Claro, exactamente, exactamente. Mm, Entonces, de eso yo creo que se trata, de ver las cosas de una manera que tenga en cuenta lo que hoy te da el estudio, la técnica, la tecnología, te da la manera de poder ver, ¿no? claro. Maestro, Entonces, precisamente, perdón, sí, sigue continúa, nomás. continúa. No, no, Ya, sigue nomás. precisamente a eso era lo que quería ir, ¿no? Nuestra realidad aquí en Bolivia es distinta a la que tú vives allá en Italia, ¿no? En donde la cuestión pedagógica es mucho más organizada y los procesos de enseñanza, es un término que tú utilizas en tu pedagogía de manera permanente, estos procesos son muy bien estructurados, ¿no? Es decir, Pero mira, disculpa que te interrumpa, porque ten en cuenta una cosa, Juan. ajá, No creas que en Francia, Alemania o Italia o Inglaterra el estudio de la composición eh, se haga de esta manera. No es así. Desgraciadamente no es así. así, Es como lo estudiamos nosotros, como lo estudian en Bolivia. O sea, ver las cosas desde un punto de vista historiográfico y estético, sobre todo, ¿no? Que es lo claro, último. En realidad claro, la sí, cuestión estética es el último problema que tienes que ponerte, ¿no? Porque sí, si sí, tú partes de la idea, quiero hacer una pieza bonita, una pieza linda, ya estás fallando, ¿no? ujú. Todos deseamos hacer una pieza linda, nadie quiere hacer una pieza fea, pero, pe- pero, pero la pieza linda o la pieza fea es la consecuencia, no es el... Eso, sí, perseverancia, ¿no? Lo que es más importante es lo que lo que yo estoy convencido bastante de eso, es que haciendo música tenemos dos elementos, ¿no? Que ya lo hemos dicho alguna vez. Tenemos el pensamiento y el sonido. Son dos elementos que Claro, sí, juegan. sí, Son los ujú. dos elementos con los que jugamos. O sea, tú piensas, Pero haces con tus sonido. esquemas, y tu materia es el sonido. Ujú, ujú. ¿Cuál de esos es prevalente en tu naturaleza, en tu índole, en tu modo de ser? Eso cambia de manera, cada uno es a su manera, ¿no? Digamos. Lo que es importante es no perder de vista el hecho de que estos dos elementos tienen que estar presentes en lo que estás haciendo. Te digo por decir, si tú agarras una pieza de Brian Ferneyhough, ¿no? Ujú. Donde el pensamiento no es complejo, es una equivocación llamar la música de Ferneyhough o esa tendencia a la new complexity, la nueva complejidad, porque una cosa es complejo y otra cosa es complicado. Yo Sí, creo que la música de Ferneyhough no es compleja, es complicada. Es tan complicada que al final no se entiende lo que se oye, ¿no? Ahora, que a él no le importe que lo que se oiga es un problema suyo, pero yo te digo,
en la relación, en el equilibrio de los dos elementos, del elemento pensamiento y el elemento sonido, ahí prevalece el pensamiento y arrasa con el sonido, porque no se oye no se oye nada, se oye un ruido permanente y nada más. Lo contrario, una pieza mínima, repetitiva. El pensamiento, ahí está plato, ¿no? O sea, plano es el encefalograma plano, no hay pensamiento. Y hay una sobreabundancia de sonido, pero no habiendo pensamiento, eso acaba también siendo algo que termina en poco, ¿no? Cuando uno termina en nada. Y eso lo tienes claro, por ejemplo, en la música tradicional, cuando dices Schumann, que es hipercomplejo desde el punto de vista compositivo, y lo tienes Chopin, que es muy simple, casi banal su pensamiento, pero donde su parámetro sonido está completamente bien logrado, ¿no? Entonces, la música de Schumann es menos atractiva, suena bien, pero no es el sonido su punto de referencia, es el pensamiento. En Chopin, la referencia, o en Scriabin, la referencia es el sonido. El pensamiento se hace un medio, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, cuando empiezas a ver las cosas de esa manera, es un poco más, en tanto es más divertido todo, es mucho más interesante. Y segunda cosa, yo creo que de esa manera puedes tú hacer una obra contemporánea que prescinde del lenguaje que utilizas, ¿no? Puede ser tonal, puede ser modal, puede ser pentafonal, lo que quieras, pero el modo en que tú lo piensas y lo utilizas, lo desarrollas, es lo que hace que esa obra sea actual o menos, ¿no? Claro, claro que sí. Claro. A Pero lo te que yo digo, iba... eso no es, pero que te digo, es un común denominador en lo que es la formación de los compositores en Europa. Ajá. Es más, tienen mucho más vínculos. En ese sentido yo he tenido mucha suerte porque siendo un medio indígena salvaje, no he tenido la reverencia por la cultura, ¿no? Eso es Entonces, lindo, ¿no? O sea, entonces sentirse ellos, de haber hecho eso. los europeos son mucho más reverenciales, tienen mucho más temor a moverse dentro de la cultura, a mover algo, quitarle una pata a una silla, es grave, es grave, ¿no? Para mí es un chiste que se siente la reina Isabel y se tire un porrazo, para mí me mata de risa. En cambio, a un inglés eso no le puedes pedir que lo haga, ¿no? Sí, sí, Entonces, yo te diría que ese es un punto de vista, quién sabe, muy personal y eso lo he llevado también a nivel no de método, pero de manera de trabajar pedagógicamente. Y me ha dado buenos resultados, te digo, o sea, los alumnos que han salido bastante siempre firmes y algunos con muy buenos compositores, ¿no? claro. Mm, sí, mire Eh, lo que yo... Diga, siga, siga. No, obviamente es un punto de partida, ¿no? Después cada uno toma su camino y desarrolla también la propia personalidad, pero lo que yo te hago es, te llevo de la mano, digamos, por 10 metros, y ya después los kilómetros que tienes que recorrer, cuando has aprendido a caminar, te los recorres como te dé la gana, ¿no? Claro. O sea, eso es lo bonito, ¿no? De escuchar de una persona que tiene mucha experiencia como es la tuya, ¿no? Porque son elementos que dentro de la faceta pedagógica yo no sé desarrollarlos, ¿no? Tal vez de modo personal, en el hecho de la composición puede hacerlo, pero ya utilizarlo como un elemento pedagógico realmente me es un tema muy complicado, porque hay conceptos muy bonitos que tú utilizas dentro de tu música,
que me gusta mucho cuando hablabas en tu libro de señales sonoras, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde manifiesta ciertas transformaciones y proporciones del sonido, la naturaleza del sonido, cómo hacerlo reconocer debido a su sencillez, su singularidad. Son conceptos que de pronto son difíciles de poder explicar a los estudiantes, pero tú lo sabes hacer, No, ¿no? por eso te digo, recalco eso, que eso tú lo puedes explicar viendo Mozart, viendo Bach, lo puedes explicar también. Y eso a Ya. veces ayuda porque tienes ese soporte de una literatura consolidada, ¿no es cierto? O sea, si yo te Claro. lo explico en una obra mía, es bien relativo. Si te lo explico, si el mismo concepto te lo explico con Bach y te lo hago ver y te hago oír, Sí, sí, sí. 3, 4 obras de Bach donde tú lo ves, lo percibes, lo miras, lo constatas, ¿no? Lo verificas, entonces se hace mucho más fuerte como concepto. Por Ajá. eso yo insisto un poco en, en preparar, en analizar, así, desarmar, que es lo que yo digo, ¿no? La composición y la interpretación musical, obviamente, se basa sobre dos acciones, que son la descomposición, o sea, el análisis, descomponer, desarmar la obra, y la recomposición, ¿no? O sea, rearmarla, según un punto de vista, según un concepto, puedes rearmarla, ¿no es cierto? Y es lo que debería ser también un intérprete, imagino, ¿no? Así es, así es. Lindo, es muy lindo escuchar, sobre Bueno, todo, escucharlo. es que consolida la percepción que uno tiene acerca de la música, consolida los hechos que uno ha tenido en un proceso de transformación y bueno, esto se ha convertido en una especie de proliferación en la obra, pero no, de pronto no están bien conducidas, ¿no? Pero conceptos como estos que tú das son muy importantes. Para mí realmente decir, este mismo simple hecho de pensar en lo motívico, temático, la melodía, el ritmo, arquetipos formales que de pronto son sencillos, pero a medida que se van desarrollando, van transformándose en procesos seriales, ya la cosa se va armando encadenamientos un poquito más complejos, ¿no? Claro. Se están... Sí, 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 dime. No, sí, te doy razón, es así. Solo que te recalco siempre eso tú difícilmente, no es que yo no quiera o no pueda hablar de estética, de belleza, eh, de motivos extramusicales, ¿no? O sea, de cultura. Pero yo casi nunca hablo de eso, ¿no? Ajá. No porque Pero te no, haces entender, pues. Eso pero es yo, importante. sí, porque creo que esos son como estorbos cuando hablas de la creación, ¿no? Ujú. Eh, y repito, y además esas, como recalco, son consecuencias, ¿no? Si tú tienes, yo digo esto, o sea, hago una ecuación, ¿no? Como lo que llaman en filosofía un silogismo, ¿no? Eh, Un pensamiento bello, un pensamiento de calidad, va a generar un objeto bello, un objeto de calidad. Ujú. Esa es mi ecuación. Un pensamiento pobre difícilmente genera algo que sea bien, ¿no? Ujú. Entonces, por eso concentro mucho en el asunto de los procesos más que todo, ¿no? No porque el otro no tenga, porque te digo, la música de Chopin, todo puedes decir menos que no sea bella, o sea, que no funcione bien. Pero sí que tienes que tener un parámetro de referencia que tienes que como cuidar mucho, ¿no? Si tienes el sonido, si tu referencia es el sonido, tienes que hacer que ese sonido sea interesante, sea intenso, sea vario, sea, bueno, todas las elaboraciones y reelaboraciones que puedes hacer y especulaciones que puedes hacer alrededor del sonido, ¿no es cierto?
Ujú. Y eso, fatalmente, esas especulaciones se transforman en procesos, ¿no es cierto? Así es, así Y, es. ese es un poco el límite que ha tenido toda la música del siglo XX en cierta medida, ¿no? Que se ha disparado con los procesos sin tener en cuenta mucho la materia prima que era el sonido, ¿no? Sí, ¿no? Eh, Eh, Ha faltado eso. O sea, el mérito no está tanto en el objeto, en las piezas que ha dejado, que no son ni atractivas y tampoco pueden ser interesantes porque no las entendemos, porque son muy complejas. Pero el mérito que sí tiene, que es indudable, es que han intentado pensar el sonido de una manera diferente. Y no se ha podido, ¿por qué? Porque el sonido es un fenómeno físico, natural, tiene sus reglas, tiene sus caminos, ¿no? Entonces, la música del siglo XX en cierta medida es música de laboratorio porque no sigue esa naturaleza, ¿no? Y por eso tampoco suena bien, yo diría, ¿no? sí, entonces, eh, ¿qué te digo? Esta jerarquía que tú la tienes es una jerarquía superior. Obviamente que uno se siente, en realidad, eh, como te digo, como elemento perceptivo de escucharte, cosas complejas que escribes en teoría, pero que en realidad son elementos sencillos, como Claro, lo has dicho. es que tengan en cuenta una cosa. La simplicidad es el grado más avanzado de la especulación. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando empieces a especular tienes que empezar a filtrar, a descartar. Entonces vas descartando, vas filtrando, llegas a un punto en que llegas a lo esencial, o sea, a lo que ya no puede faltar. Es bien Sí, difícil, es bien, bien difícil. pero es Llegar a, bonito, es claro, pero lindo. Sí, sí. llegar a lo esencial es bien difícil, es bien difícil. Pero es un ejercicio que vale la pena intentarlo de todas Ujú. maneras. Y tendría que ser cada uno tendría que encontrar su manera, su método de trabajar tratando de llegar o llegando a lo esencial, ¿no? Porque de lo esencial no puedes hacer a menos. Claro. Mm, Yo quisiera hablar mucho más, pero entiendo que hay estudiantes, Claro, querido maestro, que también deben tener dudas y de pronto tienen inquietudes que quieren compartir claro. contigo, ¿no? Ahí lo veo al Nacho que ha dormido, has estado de parranda, ¿no, Nachito? ¿Qué ha pasado? Sí. No, tranquilo. Como dice el Andrés, debe estar con tu harem. No, acá, tranquilo. Pero harén de tonalidades. De tonalidades, sí. ¿Tienes algo, Nachito? Sí, maestro, he traído lo que estamos viendo me parece inhabilitado para compartir. No sé Ahí. No sé si está alguien por ahí, está Simar o a ver quién está aquí. Está. Bueno, no, es que a veces Simar se va. Creo que yo puedo habilitar. Ah, Creo que ok, 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 perfecto. Yo también estoy intentando como salgo de coanfitrión, pero a ver, intenta a ver qué sale. creo que ya puedes Ahora sí, compartir. ya está habilitado, creo. Listo. Ok. Eh,
Perfecto. Era un poco más o menos que tenía que ver con lo que hablábamos la clase pasada, que solamente, digamos, como que me concentre en el intervalo, digamos, de lo que era la estructura interválica principal, que era desde el mi, el sol y el la, que era la tercera menor Ajá. y el tono. El tono, sí. Exacto. Entonces, después Y a como que partir de saqué- cada sonido la misma cosa, ¿no? A partir del sol y a partir del la. ¿Ok? Exacto. Entonces, primero teníamos el mi, sol, la, que era como del intervalo resultante, me salía la cuarta y el semitono, y como complementario, a partir del mi, me No, bueno, salía, no, tienes tercera, cuarta y tono, ¿no es cierto? sí, Tercera, cuarta, te falta la tercera. Aquí no lo veo. em, Es- claro, y mi, sol y la, tenía, digamos, como claro, por eso te intervalo digo. resultante, todo a partir de como del mi, así, todos sus posibles intervalos. Ya, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué la tercera no figura aquí? Es mi pregunta. Ah, porque no, claro, era la resultante, digamos, de esa estructura interválica, tenía la resultante, que era como los intervalos como complementarios que me salían, como auxiliares, que era la cuarta y el semitono, y después los complementarios, que era como la Ah, no, no, subinversión sí, sí, ahora sí, sí, me estoy acordando, perdón. Entonces, era prácticamente la tercera y la segunda, la tercera y la segunda. ¿Cabal? Ujú. La tercera y la segunda. Y después, claro, de esa tercera y segunda, si se sumaban, salía una cuarta. Y si se hacía, digamos, como el de la tercera y un tono hacia abajo, me salía el semitono. Este era, ¿no? Tercera y segunda, tercera y segunda. Ok, era así, ¿no? Y tenía además eso es lo que estaba viendo, que tenía el complementario, que era la sexta mayor, que es como la inversión, y la séptima menor, que era Claro, como claro. la... Inversiones intervalos, sí, claro. Entonces, a partir de eso, bueno, esto lo como que lo tenía ese fragmento como a Perdón, un lado, digamos. un minutito, perdón, perdón. Espera, Pepe.
Perdón, ecco. Ya, sexta, séptima como inversión. Luego, Luego, eso tenía como primero como un primer material y después como lo que dices, lo puse, digamos, digamos, como un registro y tenía lo que está, digamos, del segundo sistema en el segundo como recuadro, que me salía, digamos, como si lo ponía, digamos, como en una escala, tenía mi, fa, sol, la, do sostenido, si, era como si todo lo hubiera puesto como en una registración fija. Y lo que hice es como que transpuse a esa quinta, digamos, a ese sí, lo que sería, digamos, como que la misma, digamos, por así decirlo, versión que es la cuarta, ¿no? claro, a partir, digamos, del mi, el sí, en el siguiente recuadro, transpuse, digamos, lo que sería lo mismo, que sería si, do, re, y el mi lo bajé una octava para mantener la registración, sol sostenido y fa sostenido. Ya. Entonces tenía como que lo mismo transpuesto, digamos, a una quinta. Ujú. Y luego abajo lo que hice es como que, bueno, puse a ver cuáles tonos estaba disponiendo y lo que me salía era que, claro, de todo el total cromático me faltaba el, eh, el si bemol y el mi bemol. Entonces como que los puse a un lado para decir, bueno, algo se puede hacer con esto, como porque va a generar como una sonoridad distinta, digamos, si se los utilizaba, porque lo demás era como que muy parecido. Entonces lo anoté, como decir, a partir del mi, como todo está funcionando a partir del mi, tenía mi bemol, si, que me salía otra estructura interválica, que he dicho, bueno, me sale el semitono, que es del mi al mi bemol, y la cuarta justa, que es del mi bemol al si bemol. Mm. Entonces, eso fue como que el primer planteamiento. Bueno, De, digamos que en vez de, no es tanto un planteamiento cuanto es una primera investigación, digamos, una primera sí, sí, especulación. Ahora, de esta especulación tendrías que como que aplicar filtros y definir qué es lo que quieres tratar, cuál material va a ser tu material definitivo, ¿no? Porque hay una gran diferencia de la naturaleza entre el principio, el material inicial y a lo que llegas, ¿no es cierto? claro. Entonces, el consejo sería definir cuál es porque cuando tú tienes un material y lo desarrollas, por hacer una cosa explícita, ¿no? Si yo tengo una línea y yo sé que la línea llega a ser lo que definen como una sucesión de puntos, ¿no es cierto? Ahora, yo puedo contar todo el cuento, así o así. Acumulando los puntos puedo llegar a la línea o puedo desgranar la línea y llegar a los puntos, ¿no es cierto? Sí, Ahora, en cierta medida, este camino aquí puede ser bastante largo. Entonces, lo que yo puedo hacer, lo que tengo la opción de hacer y tengo la posibilidad de hacer es definir. Digo, aquí yo veo tres pasos, ¿no? 1, 2 y 3. Yo puedo decidir de empezar por aquí, irme aquí, y de aquí hacer el camino hasta llegar aquí, o empezar por este, irme aquí, volver a este, es absolutamente libre como elección. O definitivamente me quedo aquí y especulo aquí, porque si tengo esta línea, voy a desarrollar que va a haber otra línea, y si hay una línea arriba, hay una línea abajo, y de pronto esta línea se hace oblicua,
si esta sigue así, y esta sigue así, o se hacen después paralelas, en fin, puedo desarrollar cada material, puedo desarrollarlo de una manera diferente, o seguir horizontalmente en el razonamiento. Eso tienes que definirlo tú, obviamente. ¿No? Sí, he tratado, bueno, un poco de hacer un pequeño... Lo que no me funciona mucho es, o sea, no me funciona, no, no está muy clara lo que tienes que hacer un poco más es especular, si quieres, ¿me bajas? ¿La cámara? ¿Cómo? No, no, la página, ¿no? Andate al principio de la página. Ecco. Yo vuelvo como la otra vez, más o menos te decía. Vuelvo a esto, ¿no? Yo aquí, de hecho, veo, empiezo a, porque tú lo has visto globalmente, ¿ok? Lo que tú has saltado un poco es los pasos que tú mismo has indicado, ¿no? Dice, yo tomo como referencia el mi, ¿no es cierto? Y con el mi hago una tercera y una segunda. Con el mi hago la tercera y hago la segunda, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que de hecho yo aquí tengo el mi que tiene una función. Y yo tengo que aclarar eso, ¿no? No basta enunciarla, no basta decir mi, sol, la, mi, sol, fa. No basta eso, no basta darle una vez. Tienes que identificarla. ¿Mm? Entonces, por decirte, mi, 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 sol, jugar un poco mi sol, mi sol, mi sol, o mi sol acorde, prefiero, con sonorizar tu pensamiento. Ella es la composición, ya es esa, ¿no? Porque si no, puedes ir al infinito, desarrollando, 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 y al final, ¿dónde queda en qué momento esto se hace sonido, ¿no? Entonces, estos elementos que tú has descrito aquí, tienes que sonorizarlos. Y cuando empiezas a esbozar las sonorizaciones, es cuando decís, esto no me parece bien, vamos adelante. Y vas adelante tratando de ver en la sonorización de tus pensamientos, en la realización de tus razonamientos en términos de sonido, que va tomando forma lo que vas a desarrollar. ¿Te das cuenta? Sí, sí, es un poco, traté de hacerlo, digamos, como irle, como la otra vez discutíamos, era de que efectivamente, digamos, esa tercera tenga, digamos, como una como parametrización. Entonces, lo que iba viendo era justamente como así como un primer boceto, que era que el mi como que tenía un parámetro que era justamente ir de ordinario a ponticello y le asigné a la viola primero. Entonces era como que y senza vibrato, así como que una entidad. Después tenía los parámetros. Yo diría, Nachito, una cosa muy importante, que ya les he dicho varias veces. Hazte un menú del contexto lingüístico de las cuerdas. Ujú. Porque es del ponticello, el parámetro tímbrico, y son demasiado sutiles para identificar elementos muy importantes. Es importante que los elementos importantes, finalmente, repito, tienen que ser
Vuelvo a otro ejemplo que ya les he mencionado, que tengan ¿cómo se dice? El maquillaje de teatro, ¿no? Que sean cosas bien evidentes. Entonces, por ahí, el mi, por ejemplo, digo por decirte, que sea una strapata, un acorde de 4 sonidos, ¡ran! ¡Ran! Una cosa así que es potente, que es fuerte, que es identificable, ¿no es cierto? Pero identificable al oído, ¿no? Nosotros a veces nos acostumbramos y nos dejamos llevar un poco por la partitura, como que cuando está claro en el papel, nos damos como hecho. Tiene que estar claro en el sonido, tiene que sonar claro, ¿ya? Y si te das cuenta, eso en todas las músicas siempre ha sido así, ¿no es cierto? Claro, siempre ha sido como... Como son elementos que uno identifica de alguna manera y después, al menos como mínimo, se da cuenta que vuelven, que retornan. No te digo que entienda las combinaciones, pero sí que identifica que son elementos que están jugando, ¿no es cierto? Sí, Entonces, ese filtro yo haría para encarar esta sección donde ya veo las terceras, veo un poco más de calidad, pero en tanto para ver si va a ser un elemento que vas a desarrollar horizontalmente o verticalmente, con qué características ¿cómo diría yo? Gestuales, con qué características de gesto. Y por ahí empezar. Empezar a hacer un bosquejo, pero no avances mucho en horizontal, avanza en profundidad. ¿Ya? sí, sí. Y bueno, un poco, tal vez, digamos, como tomarlo esto como no tanto como, sino como un seguimiento de planteamiento, era un poco esto lo que estaba trabajando, no tanto como un final, digamos, sino como que trabajarlo en principio, digamos, estaba haciendo para darle, digamos, como, no sé, Claro, yo te digo al tiro que veo, ¿no? Aquí tú me das el mi, ¿ok? Aquí me das el mi y me das el mi sol, ¿no es cierto? sí, Eso para mí está muy claro, está muy claro. Y pensalo un poco, oílo un poco, si está otro tanto claro. Como mínimo, yo te digo que esto tendrías que repetirlo al menos 3 veces. ujú, A ver, imagínatelo, ¿no? Y más o menos largo. Y esto se va y queda esto solito. Así sí. Pero escrito así, uno tras de otro, no funciona. perfecto. Sí, sí, eso entonces, repetirlo más, o sea, como 3 veces esa primera parte, Por con decirte 3 variaciones, claro. veces, Inclusive, ahí es donde entra ¿cómo te diría yo? La fantasía también un poco más descabellada, si quieres, más desenfrenada, ¿no? Por ejemplo, lo oigo, ¿no? Y no sé por qué me queda como si estuviera sonando todavía. Entonces, de repente, un mi, aquí vas a enganchar un mi armónico con trino, con trémolo.
Y el bajo. Bu. Entonces, esas 3 veces del mi ya no van a ser 3 veces repetidas, así repetidas simplemente, van a ser como que ese mi se está moviendo. No está estático, ¿no? ¿Armónicos de mi o solamente la nota mi? Puede ser la nota mi en armónico, ¿no? En trémolo. Ti, y de pronto los 3 mis, el mi normal, el armónico y el bajo. Es todavía otro timbre. Entonces, cuando llegas aquí, el mi, sol, mi, sol, una vez, 2 veces también. Hacer, explicar, ser explicativo, ¿no? Narrativo, no sé cómo decir, qué palabra utilizar. Pero eso ayuda mucho para la escucha, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú? Que se entienda lo que has pensado, ¿no es cierto? Que se entienda tu construcción. Entonces, yo creo que escuchar la escucha es esa experiencia, ¿no? Es una idea que tengo yo, obviamente puede ser discutibilísima. La experiencia de escuchar música es esa participación al evento, ¿no es cierto? No es tanto el goce, porque qué lindo, ay, qué bonito, ay, qué... Está bien para tus chotas, pues, Nachito, qué bonita, qué linda y rica pierna, en fin. Son otras categorías, ¿no? Pero y después, ¿qué haces? Juzgas la profundidad, es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Sí, bueno, después un poco era más o menos como la tercera, como desarrollo, como siendo con glissando, y un poco así continuaba algunos parámetros. Claro, ten cuidado que la tercera tienes que primero, antes de cambiar, antes de darle, o le das la forma en la que la expresas, da súbito el glissando, o el glissando tiene que ser una especie de desarrollo sucesivo, ¿no? Una vez que ya has entendido que estás jugando con la tercera y qué es lo que hace la tercera. No puedes, mientras estás jugando un juego, meterle otro juego encima. Correcto, sí, eso. ¿Vale? Vale, perfecto. Sí. Ok, entonces adelante. ¿Ya? Sí, perfectamente. Bueno, señores y señoras, ha sido un gusto tenerlos en este canal. Nos veremos el próximo domingo. Perfecto. Así es. Ok, entonces, que tengan una linda semana, muchachos. Nos vemos. Gracias, Hasta luego, maestro. maestro. Nos Chao, vemos. chao. Mentiroso.